El miedo es una de las emociones más comunes en los seres humanos. Se produce normalmente cuando estamos ante una amenaza presente, futura o incluso del pasado. El miedo conlleva cambios en el funcionamiento de nuestros comportamientos, pensamientos y cuerpo. Sin embargo, las fobias son miedos mucho más intensos, irracionales e incontrolables a objetos o situaciones específicas que no representan un peligro real. A pesar de ello, estos miedos pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana de una persona y limitar su capacidad para realizar actividades simples en el día a día. En esta ocasión, te presentaré las fobias más comunes que puede poseer un ser humano, desde el miedo a los ratones hasta fobias las cuales son tan extrañas que son difíciles de imaginar. Sin nada más que decir, pónganse cómodos, empecemos. Nivel 1. Tripofobia. La tripofobia es una fobia específica que se refiere al miedo a patrones repetitivos y simétricos, como los de las rayas, los agujeros o los puntos. Estos patrones pueden ser encontrados en la naturaleza o en objetos creados por el hombre, y pueden causar ansiedad o desagrado en las personas que la padecen. Aunque no es un trastorno mental ampliamente reconocido, algunas personas buscan tratamiento para superar su miedo a los patrones repetitivos. Aracnofobia. La aracnofobia es una fobia específica que se refiere al miedo intenso, irracional y persistente a las arañas. Es uno de los miedos más comunes y afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las edades. Las personas con aracnofobia pueden experimentar síntomas físicos y emocionales intensos, como sudoración, palpitaciones, mareo, ansiedad o pánico, incluso al solo pensar en una araña o ver una imagen de una. El tratamiento para la aracnofobia suele incluir terapia cognitivo-conductual y exposición gradual a las arañas. Aerofobia. La aerofobia es una fobia específica que se refiere al miedo intenso, irracional y persistente a volar en avión. Es una de las fobias más comunes y puede afectar tanto a hombres como a mujeres de todas las edades. La gente con aerofobia puede experimentar síntomas físicos y emocionales intensos, como sudoración, palpitaciones, ansiedad, mareo o pánico, incluso al solo pensar en volar o ver un avión. El tratamiento para la aerofobia suele incluir terapia cognitivo-conductual y exposición gradual al acto de volar. Nictofobia. La nictofobia es una fobia específica que se refiere al miedo intenso, irracional y persistente a la oscuridad. Puede afectar a personas de todas las edades y géneros, y puede causar síntomas físicos y emocionales intensos, como ansiedad, palpitaciones, sudoración, mareo o pánico, incluso al solo pensar en estar en un lugar oscuro o cuando la luz se apaga. Puede ser causada por un evento traumático o por una experiencia negativa relacionada con la oscuridad en el pasado. El tratamiento para la nictofobia suele incluir terapia cognitivo-conductual y exposición gradual a la oscuridad. Claustrofobia. La claustrofobia es una fobia específica que se refiere al miedo intenso, irracional y persistente a los espacios cerrados o estrechos. Puede afectar a personas de todas las edades y géneros, y puede causar síntomas físicos y emocionales intensos, como ansiedad, palpitaciones, sudoración, mareo o pánico, incluso al solo pensar en estar en un espacio cerrado o estrecho. Puede ser causada por un evento traumático o por una experiencia negativa relacionada con espacios cerrados o estrechos en el pasado. El tratamiento para la claustrofobia suele incluir terapia cognitivo-conductual y exposición gradual a espacios cerrados o estrechos. Acrofobia. La acrofobia es una fobia específica que se refiere al miedo intenso, irracional y persistente a las alturas. Puede afectar a personas de todas las edades y géneros, y puede causar síntomas físicos y emocionales intensos, como ansiedad, palpitaciones, sudoración, mareo o pánico, incluso al solo pensar en estar en un lugar alto o al ver una vista desde una altura. Puede ser causada por un evento traumático o por una experiencia negativa relacionada con las alturas en el pasado. El tratamiento para la acrofobia suele incluir terapia cognitivo-conductual y exposición gradual a las alturas. Proseguimos con el nivel 2. Dentofobia. La dentofobia es una fobia específica que se refiere al miedo intenso, irracional y persistente a los dentistas o al tratamiento dental. Puede afectar a personas de todas las edades y géneros,
y puede causar síntomas físicos y emocionales intensos, como ansiedad, palpitaciones, sudoración, mareo o pánico, incluso al solo pensar en ir al dentista o al ver instrumentos dentales. Puede ser causada por un evento traumático o por una experiencia negativa relacionada con el tratamiento dental en el pasado. El tratamiento para la dentofobia suele incluir terapia cognitivo-conductual y exposición gradual al tratamiento dental. Musofobia. La musofobia es un miedo o ansiedad irracionales y desproporcionado que se experimenta siempre o casi siempre, ante la presencia de ratas y ratones y, en ocasiones, roedores en general. Es decir, como coloquialmente se le conoce, miedo a las ratas y ratones, aquello que tradicionalmente se ha asociado a los elefantes. Aunque no se cuenta con datos de prevalencia específicos fiables de la musofobia, las fobias a los animales suelen adquirirse durante la infancia, alrededor de los 9 años de edad. Pupafobia. La pupafobia es el miedo intenso, persistente e injustificado a los títeres y marionetas. La pupafobia es una fobia que forma parte de la automatonofobia, que es el miedo a todo aquello que representa o simboliza de manera falsa a un ser sensible, como por ejemplo el miedo a las estatuas. Dentro de la automatonofobia se clasifican la pupafobia o miedo a los títeres, la coulrofobia o miedo a los payasos y la pediofobia o miedo a las muñecas. Por lo tanto, la pupafobia es una fobia específica y pertenece a la categoría de trastornos de ansiedad. Ataxofobia. La ataxofobia es el temor excesivo, sin razón y con mucha vehemencia a espacios u objetos desordenados. El paciente da señales muy claras de angustia y experimenta mucha ansiedad estimulada por el entorno desordenado. Ofidiofobia. La ofidiofobia es una fobia específica que se refiere al miedo intenso, irracional y persistente a las serpientes. Es una de las fobias más comunes y puede afectar tanto a hombres como a mujeres de todas las edades. Las personas con ofidiofobia pueden experimentar síntomas físicos y emocionales intensos, como sudoración, palpitaciones, ansiedad, mareo o pánico, incluso al solo pensar en una serpiente o ver una imagen de una. El tratamiento para la ofidiofobia suele incluir terapia cognitivo-conductual y exposición gradual a las serpientes. Coulrofobia. La coulrofobia es una fobia específica que se refiere al miedo intenso, irracional y persistente a los payasos o personas con maquillaje facial. Es una de las fobias más comunes y puede afectar tanto a hombres como a mujeres de todas las edades. Las personas con coulrofobia pueden experimentar síntomas físicos y emocionales intensos, como sudoración, palpitaciones, ansiedad, mareo o pánico, incluso al solo pensar en un payaso o ver una imagen de uno. El tratamiento para la coulrofobia suele incluir terapia cognitivo-conductual y exposición gradual a los payasos o personas con maquillaje facial. Finalizado el nivel 2, seguimos con el nivel 3. Autofobia. La autofobia es un trastorno de ansiedad que surge a raíz de la idea o la experiencia de pasar tiempo a solas, y puede provocar síntomas físicos y psicológicos graves. También denominada monofobia o isolofobia, se trata del miedo irracional al aislamiento, a la soledad, a ser ignorado. No es lo mismo padecer autofobia que sentirse solo. Los que la sufren no tienen por qué encontrarse solos físicamente cuando experimentan los síntomas. A una persona diagnosticada de esta fobia, el mero pensamiento preconcebido de estar en soledad le provoca ansiedad severa. La perspectiva de estar un periodo de tiempo sin la compañía de alguien específico crea un gran volumen de angustia. A veces, estas personas pueden sentirse aisladas o solas incluso cuando se encuentran en un grupo, porque están desconectadas de quienes las rodean. Somnifobia. La somnifobia es un trastorno del sueño caracterizado por el miedo o ansiedad excesiva relacionada con dormir. Los individuos con somnifobia pueden tener dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormidos, o tener pesadillas recurrentes debido a su preocupación por no poder dormir. Pueden evitar ir a la cama o dormir solo, y pueden desarrollar trastornos de ansiedad o depresión debido a su dificultad para dormir. El tratamiento de la somnifobia incluye terapia cognitivo-conductual y medicamentos ansiolíticos. Fagofobia. La fagofobia es el miedo irracional a ahogarse al ingerir alimentos, bebidas o pastillas.
Las personas que sufren este problema sienten como si su garganta se hubiera estrechado, lo que los lleva a pensar que la comida no podrá pasar. Como resultado, la mayoría de los fagofóbicos mastican de manera excesiva los alimentos y, en los casos más extremos, se limitan a ingerir alimentos fáciles de tragar como las sopas, los purés o los zumos. Selenofobia. La selenofobia es una fobia específica, también conocida como fobia a la luna. Es un miedo intenso o ansiedad excesiva a la luna o a situaciones relacionadas con la luna, como ver un eclipse lunar o una luna llena. Aunque es una fobia poco común, puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona y puede llevar a evitar situaciones relacionadas con la luna. Los tratamientos incluyen terapia cognitivo-conductual y medicamentos ansiolíticos. Querofobia. La querofobia es un trastorno mental por el cual el individuo se niega a ser feliz o a perseguir emociones como la diversión, el bienestar o el placer. La palabra viene de la unión de chero, que etimológicamente significa regocijo, con fobia, cuyo significado ya conocemos todos. Aunque no existe un gran corpus teórico en torno al diagnóstico y posibles tratamientos de este trastorno, sí que viene incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, de la American Psychiatry Association, por lo que sí que está reconocida, sobre todo al otro lado del Atlántico, pero no muy estudiada en profundidad. Aquafobia. La aquafobia es una fobia específica, también conocida como fobia al agua. Es un miedo intenso o ansiedad excesiva al agua o a situaciones relacionadas con el agua, como nadar, bucear o estar en un barco. Puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona y puede llevar a evitar situaciones relacionadas con el agua. Los tratamientos incluyen terapia cognitivo-conductual y medicamentos ansiolíticos. Seguimos con el nivel 4, donde encontraremos fobias bastante extrañas. Xantofobia. La xantofobia es una fobia específica, también conocida como fobia a la luz amarilla. Es un miedo intenso o ansiedad excesiva a la luz amarilla o a situaciones relacionadas con la luz amarilla, como encender una lámpara amarilla o estar en una habitación iluminada con luz amarilla. Aunque es una fobia poco común, puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona y puede llevar a evitar situaciones relacionadas con la luz amarilla. Los tratamientos incluyen terapia cognitivo-conductual y medicamentos ansiolíticos. Belonefobia. La belonefobia es una fobia específica, también conocida como fobia a las agujas o fobia a las inyecciones. Es un miedo intenso o ansiedad excesiva a las agujas o a situaciones relacionadas con las agujas, como recibir una inyección o una transfusión de sangre. Puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona y puede llevar a evitar situaciones relacionadas con las agujas. Los tratamientos incluyen terapia cognitivo-conductual y medicamentos ansiolíticos. Ginefobia. La ginefobia es un trastorno nervioso caracterizado por un temor mórbido o una aversión patológica a las mujeres. Se trata de un fenómeno fóbico obsesivo que afecta casi exclusivamente al hombre y por lo general tiene relación con alguna experiencia desagradable sufrida en la infancia en la que intervino alguna mujer. La ginefobia puede causar problemas relacionales serios que pueden afectar a diferentes áreas de la vida de las personas, pues el fóbico evitará cualquier lugar en el que pueda encontrarse al estímulo fóbico, generalmente reclutándose en su propio hogar, evitando no ir al trabajo o coger el transporte público. Es un trastorno serio que debe ser tratado. Misofobia, también llamada germofobia, bacilofobia o bacteriofobia, es el miedo patológico a la suciedad, la contaminación y los gérmenes. Está ligada al trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, por el que se producen comportamientos específicos dirigidos a reducir la ansiedad asociada. Aquellos que padecen misofobia denominados misófobos tienden a lavarse las manos constantemente y a tocar objetos con cautela, en muchas ocasiones con guantes, sin que las condiciones sanitarias lo requieran. Su miedo se concentra en las materias biológicas, en los olores corporales y en la suciedad visible. Venustrafobia. El término venustrafobia proviene de la unión de las palabras Venus, referida así por la diosa, la cual era sinónimo de amor y belleza, y fobia, concepto que significa temor intenso e irracional hacia una persona, cosa o situación.
Tras una detallada búsqueda, se ha visto que esta fobia no es una de las más estudiadas en psicología. Sin embargo, sí que encontramos un comentario hacia ella realizado por el psicólogo Carlos Quintero, el cual menciona que la venustrafobia es un temor irracional que tienen muchos hombres cuando ven a una mujer bella, y de modo automático generan un rechazo. Esta fobia es una inseguridad creada al hombre desde niño, pues se le educa en la sociedad que a las mujeres bellas solo se les pueden acercar hombres exitosos. Eufobia. La eufobia se define como el miedo a las buenas noticias. Es un anormal y injustificado miedo a recibir buenas noticias. Las personas que padecen este problema lo reconocen como irracional, irrazonable y exagerado, pero a pesar de ello evitan o tratan de evitar el afrontamiento de estas situaciones o estímulos, y esto les causa gran interferencia en su vida cotidiana. La psicoterapia es el tratamiento más recomendado y el más utilizado en presencia de una fobia. Existen muchos tipos de terapia y cada uno puede aportar beneficios. La calidad del vínculo con el psicoterapéutico es un factor importante. La terapia de exposición es una de las técnicas empleadas en psicoterapia. Por último, bajamos hasta el nivel 5. Panofobia. Se entiende por panofobia u omnifobia a un tipo de fobia un tanto particular. De hecho, puede considerarse uno de los tipos de fobia más extraños. La panofobia es un terror persistente e impreciso a algún mal desconocido. Es un miedo irracional, es decir, no hay una causa lógica que lo desencadene. Esta fobia es más conocida como el miedo no específico o el miedo a todo. El término panofobia viene del griego panto, que significa todos, y de foubas, que significa miedo. Se considera que esta palabra también puede venir del dios griego Pan, que infundía sentimientos de miedo o pánico. Eisoptrofobia, se denomina eisoptrofobia al pánico irracional a verse reflejado en los espejos. Aunque puede ser un síntoma de algún problema psíquico, en cierto modo forma parte de los miedos ancestrales del ser humano ante esa otra realidad que estos objetos nos devuelven. Por eso, en algunas culturas, los espejos están prohibidos y en otras, por ejemplo, se tapan durante el tiempo de luto después del fallecimiento de un ser querido, por el temor a que aparezca su imagen. Este síndrome también se conoce como catoptrofobia, y quienes lo padecen a veces sufren episodios de respiración entrecortada o pesada, sudoración o ansiedad ante la cercanía de una superficie reflectante. Algunos eisoptrofóbicos las temen por causa de su baja autoestima, y el hecho de evitar verse y juzgarse a sí mismos puede llegar a convertirse gradualmente en una aversión a los espejos. Triskaidekafobia. La triskaidekafobia o tresecafobia es el miedo al número 13, un temor que se remonta muchos años atrás. Normalmente, se relaciona con que en la última cena de Jesús hubo 13 personas y la mala suerte se vincula con que fue ejecutado poco después de esta reunión con sus discípulos. También se ha llegado a decir que el número 13 es Satán. En el tarot, este número hace referencia a la muerte y a la desgracia eterna. La palabra triskaidekafobia es una palabra compuesta que proviene del griego. Está formada por tres términos, trais, kai y deke, que respectivamente significan 3, 10 y fobia, que significa miedo. Catisofobia. La catisofobia es una fobia que consiste en que la persona experimenta un miedo enfermizo o patológico a sentarse o a permanecer sentado. Etimológicamente el término catisofobia, con el que se designa a esta fobia, deriva de dos palabras griegas, katisis, que es un verbo griego que indica la acción de sentarse, y de foubas, que significa miedo o temor. Esto puede estar causado por experiencias donde se haya infligido dolor mientras se estaba sentado, situaciones donde se implementó la tortura física, como sentarse en carbones ardiendo, encima de objetos afilados, o cualquier otro método que ocasione mucho dolor a las víctimas. Hilofobia. La xilofobia o hilofobia es un trastorno psíquico definido por un miedo irracional a la madera u objetos de madera, el bosque, los árboles y elementos que se le asimilen o imiten. La palabra xilofobia se deriva del griego xilón, madera, y foubas, miedo. Se encuentra en el grupo de fobias extrañas, ya que pocos la padecen. Generalmente las fobias se originan por traumas ocurridos en la infancia, la xilofobia no es la excepción.
El paciente con este trastorno tal vez sufrió un evento traumático producido o producto de un objeto de madera. Hemos llegado al final de este vídeo. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Si te gustó el vídeo, puedes darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Un abrazo y hasta pronto.